voy a morir? El niño me preguntó mientras lo llevaban al quirófano. Era una pregunta que había escuchado miles de veces antes, pero responderla sinceramente no se había vuelto más fácil, incluso después de años en el hospital. Por supuesto que no, te arreglaremos enseguida. Mentí. Había sido aplastado en un horrible accidente automovilístico y, aunque pondríamos todo nuestro esfuerzo en salvar su vida, la esperanza era un recurso limitado. El hecho de que incluso permaneciera consciente a pesar de perder la mayor parte de su sangre era bastante extraño, pero después de 10 años en el trabajo ya nada me sorprendió. El anestesiólogo lo sometió rápidamente mientras nos fregamos para la cirugía. También sería el cirujano, un especialista en casos de politraumatismo, y yo lo ayudaría. Tan pronto como lo abrimos, compartimos una mirada de decepción. No había ninguna posibilidad de que sobreviviera a la cirugía. A pesar de nuestra falta de fe, hicimos todo lo posible, pero después de solo media hora en la mesa, su corazón se rindió. ¿Cómo estaba todavía vivo cuando llegó?, preguntó Damien. Pronunció la hora de la muerte y nos dejó para limpiar el desorden. Asumí la responsabilidad de limpiar al niño para la morgue, una tarea a la que me había comprometido innumerables veces antes. No fue algo que disfruté personalmente, pero para mí fue mi última oportunidad de mostrar respeto a los muertos. El chico no podía tener más de 15 años y, según escuché, estaba aprendiendo a conducir. Sin experiencia, e intentando su primer viaje en una carretera resbaladiza, se las arregló para dirigirse hacia una zanja. Su padre murió en el impacto, pero él mismo vivió lo suficiente para enfrentar una cirugía. Cuando puse la aguja en su abdomen abierto, su cuerpo se contrajo por un momento. Retiré la aguja con sorpresa, preguntándome qué había causado un espasmo post-mortem. Entonces, el niño de repente jadeó por aire, mientras sus ojos se cerraban abiertos, soltó el grito más violento imaginable, cuando de repente volvió a la vida. «Ayúdame», suplicó con voz gutural mientras yo retrocedía en pánico y me resbalaba en el suelo. Llamé para pedir ayuda y el resto del equipo entró corriendo al quirófano, cada uno en pánico al ver al niño muerto gritar en la mesa de operaciones. Su columna vertebral estaba fracturada, así que aunque gritó de dolor, no pudo hacer nada para moverse. El anestesiólogo rápidamente intentó sedarlo mientras revisábamos sus signos vitales. A pesar de todas las pruebas que apuntaban a lo contrario, su corazón no había vuelto a latir. Se suponía que estaba muerto. Comencé a hacer compresiones en el pecho, tratando desesperadamente de hacer que su corazón funcionara. Me encogí ante el sonido de sus costillas crujiendo bajo mis manos, y los gritos del chico se convirtieron en gárgaras cuando no pudo jadear por otra respiración. «No se va a hundir», gritó el anestesiólogo mientras le daba al niño una segunda dosis de propofol. Por supuesto, sin un corazón que funcione, no habría forma de que la droga fluyera por sus venas, incluso cuando hice todo lo posible por bombear por él. Después de una hora de compresiones, el jefe de cirugía había intervenido y nos ordenó detenernos. En ese momento causamos más daño del que ayudamos. ¿Qué me está pasando?, el niño tartamudeó, aún consciente. Ninguno de nosotros respondió, no pudimos encontrar palabras para describir la horrible vista que teníamos ante nosotros. La mayor parte del personal se había ido debido a la vista. Enfrentamos muchos desafíos en nuestra carrera, pero nada como este. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, a pesar de haberlo visto ya en el expediente. Solo quería que se concentrara. Brian Dawson. Él respondió. Respiré hondo, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Tuviste un accidente, Brian, le dije. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación mientras comenzaba a darse cuenta de dónde estaba. Trató de levantar el cuello, pero debido a la fractura de columna estaba completamente paralizado. No puedo moverme, no puedo moverme, gritó. Caminé más cerca, parado directamente encima de él. Brian, tu corazón no late, dije. El jefe de cirugía, George, me agarró por el hombro y me susurró al oído. Necesitamos aislar el quirófano, lo que sea que esté sucediendo aquí está más allá de nosotros y podría ser contagioso, dijo George. Corrió a la sala de preparación y cogió el teléfono.
A través de la puerta de vidrio no pude escuchar lo que dijo, pero supuse que estaba llamando a seguridad para cerrar la sala. ¿Qué hay de mi padre?, preguntó Brian, tratando de contener las lágrimas. Su pregunta me sorprendió. Le acababa de decir que su corazón estaba destrozado, y eso estaba esencialmente muerto, pero su primera preocupación era con respecto a su padre. Lo siento, Brian, murió en el impacto. Sollozó en voz baja. Entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a morir, no es así?, preguntó. No sabía qué decir, nunca había estado en una situación similar, así que solo di la única respuesta que pensé que podría ser de algún consuelo. No estás solo, me quedaré aquí hasta el final. Josh se apresuró a cerrar el quirófano, y el Centro para el Control de Enfermedades había sido alertado desde hacía mucho tiempo sobre nuestra situación. No teníamos nada que hacer más que esperar y orar a cualquier dios para que Brian no fuera contagioso. Ya había estado expuesto, así que examiné a Brian, buscando alguna posibilidad de mejorar su situación. ¿Puedes sentir esto?, pregunté mientras revisaba todas sus extremidades. No es una cosa. Él respondió. Pero duele mucho por dentro. ¿Dónde exactamente duele?, yo pregunté. En todas partes, haz algo. Él rogó. Le di a Brian una dosis de fentanilo, pero sin un latido del corazón para mover la droga, tenía pocas esperanzas de que tuviese algún efecto. Para mantenerlo distraído del dolor, le pregunté cosas mundanas sobre la vida, cuáles eran sus pasatiempos, cosas familiares. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de mis intenciones, pero lo siguió, ya sea por miedo o porque realmente esperaba que alguien pudiera salvarlo. Pasaron horas mientras esperábamos a que alguien nos dijera qué hacer. La mitad del personal quirúrgico había sido puesto en cuarentena, aterrorizados de que pudieran estar infectados. Finalmente, los CDC llegaron a la escena, completamente equipados con trajes de materiales peligrosos. Nos permitieron llevar a Brian a su propio espacio. Se había evacuado una sala previa a la operación, para que pudiera permanecer algo cómodo. El resto de nosotros sería trasladado al consultorio quirúrgico mientras se evaluaba la situación. Decidí quedarme con Brian, nadie debería tener que sufrir solo. Especialmente con los agentes de los CDC, que los sondean con todo tipo de agujas y toman muestras con entusiasmo. La única razón por la que me permitieron quedarme fue porque lo mantuve relativamente tranquilo. Hablamos toda la noche, después de que terminaron los procedimientos no pude dormir, y dudo que Brian fuera físicamente capaz de hacerlo. Mis ojos se sienten un poco raros. Él dijo, ¿te duelen? No, los bordes están un poco borrosos, es extraño. Salí para hablar con George, que todavía estaba trabajando todo el día, llamando, asegurándose de que los otros pacientes fueran redirigidos a otra parte. ¿Qué pasa si ponemos al niño en una máquina de corazón, pulmón? Yo pregunté. George colgó el teléfono por un momento y suspiró. ¿Y qué? No tiene un hígado que funcione, su aorta está cortada en pedazos y sus intestinos destrozados, incluso si le consiguiéramos un corazón nuevo, nunca sobreviviría. George respondió. Hágale compañía mientras pueda. Sabía que tenía razón, pero algunos de mis conocimientos profesionales se dejaron de lado debido a la naturaleza loca de la situación. Doctor. Brian gritó. Corrí a su lado. No puedo ver. Tartamudeó. Saqué una linterna y examiné sus ojos. Ambas pupilas no respondían y sus ojos habían comenzado a casi desinflarse, que era una de las etapas de descomposición. Brian había comenzado a pudrirse. Por favor, estoy tan asustado. Brian era un niño valiente, pero comenzó a perder la compostura como todos los demás en la sala. Seguí hablando con él, pero la verdad inevitable era que si seguía descomponiéndose, pronto perdería todos sus sentidos, mientras estaba consciente para experimentarlo. Por horrible que parezca, le rogué que finalmente le permitiera seguir adelante. Seguimos hablando. Le pregunté si quería llamar a alguien, pero como ya sabía por los demás, la madre de Brian había muerto durante el parto y su padre había tenido el mismo accidente que él. Mientras hablábamos, la voz de Brian se hizo más fuerte, como si estuviera luchando por escuchar. ¿Me estás escuchando bien?, yo pregunté.
¿Qué dijiste? Brian básicamente gritó. Su audición se había deteriorado en cuestión de minutos, pasando de la discapacidad a la sordera, antes de que pudiera siquiera empezar a ayudar. Con él siendo ciego y sordo, ya no teníamos forma de comunicarnos. Independientemente de mis intentos, no pude consolar al niño moribundo, y el CDC rápidamente decidió que mi presencia se había vuelto innecesaria. Brian siguió gritando de terror y agonía después de que me fui. Con cada segundo que pasaba, su propio cuerpo comenzaba a digerirse a sí mismo, y nada de lo que pudiéramos hacer aliviaría el dolor. Por la mañana, sus gritos se habían silenciado. Irrumpí en la habitación, para consternación de los agentes. Brian estaba conectado a cientos de cables, monitoreando su corazón, cerebro, músculos y valores vitales. Por supuesto, su corazón no mostraba actividad y la descomposición había progresado hasta paralizar todos sus músculos. Se había calmado no porque el dolor se había ido, sino porque ya no podía gritar. La única parte de su cuerpo que seguía funcionando era su cerebro. ¿Qué diablos pasó? Yo pregunté. Sácalo de aquí. Preguntó uno de los hombres. El otro hombre obedeció, pero salió conmigo para explicarme la situación. No tienes que preocuparte de que sea contagioso, levantaremos la cuarentena en un momento. Él dijo. Se veía extrañamente sombrío mientras decía esas palabras. ¿Qué pasa con Brian? ¿Qué le pasará? Todavía está consciente, pero ya no tiene función respiratoria. Así que no tenemos forma de comunicarnos. Brain todavía estaba vivo. Ciego, sordo y mudo tuvo que sufrir en soledad, sin poder morir. ¿Cuánto tiempo tiene que sufrir? Sabremos más cuando lo traslademos a nuestras instalaciones especializadas. El agente principal de los CDC exigió que su colega se mantuviera callado antes de que pudieran decirme algo más. Se fueron con Brian, lo cubrieron en una cápsula hermética, para que nadie viera los horrores que acababan de ocurrir dentro de nuestra sala de cirugía. Tan pronto como se levantó la cuarentena, me dirigí a casa para redactar mi carta de renuncia. Tenía un contacto bien conectado dentro del CDC, pero al tratar de obtener más información, afirmó que ni siquiera se les había presentado tal caso, que nadie había sido admitido en sus instalaciones bajo el nombre de Brian Dawson. Aproximadamente un mes después, un abogado, acompañado por un médico, apareció en mi puerta con un montón de documentos. Todo sobre la confidencialidad médico-paciente. El abogado parecía cansado, trabajado hasta los huesos, como si hubiera hecho muchos viajes de ese tipo antes. Me pidió que firmara los documentos y que nunca volviera a hablar de esto, diciendo que perdería mi licencia médica si lo hacía. No es que me importara, he terminado en ese campo para siempre. El médico me dio una inyección, me dijo que la enfermedad de Brian no les era desconocida y que era extremadamente contagiosa, pero solo después de la muerte. Explicó que la mitad de la población está infectada con una enfermedad que mantiene el cerebro consciente durante horas, incluso días después de la muerte. El caso de Brian fue especial en el sentido de que en realidad conservó alguna función motora y pudo hablarnos. La inyección que me dieron no fue una cura, solo evitará que propague la enfermedad, pero una vez que muera, sufriré un destino similar al de Brian. Solo espero que alguien se quede conmigo cuando suceda.